Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar continuidad a la semana 2 de la guía de legislación laboral. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que son las prestaciones sociales. Y para introducir el tema, pues les traigo dos pequeños ejemplos. Primero vamos a trabajar un ejemplo retomando un poquito el tema de liquidación de nómina. Y vamos a trabajar un ejemplo donde existe variación salarial por parte de uno de los trabajadores y en otro no. Y vamos a ver las implicaciones que esto tiene pues para la liquidación de las prestaciones. Bueno, entonces en el primer ejemplo nos hablan de que no existe una variación. Como podemos observar, tenemos los diferentes meses, tenemos un total de los 12 meses de enero a diciembre. Y vamos a analizar cada uno de los conceptos y vamos a ver que, por ejemplo, el salario fue estándar, siempre fue de 1.000.000. Aquí tenemos tiempo suplementario. Recuerden que el tiempo suplementario son todas las horas extras. También nos muestra un mismo comportamiento. Tenemos los recargos, ya sean nocturnos, festivos y demás. Tenemos también el mismo comportamiento. Y las comisiones nos muestran un mismo comportamiento. Aquí de hecho hice pues un pequeño espacio para calcular los promedios de esos valores, pues en este caso, en el caso donde no existe variación en estos últimos 3 meses que le voy a señalar, no es necesario hacer un promedio. Ahí no es necesario realizar un promedio cuando se van a calcular las prestaciones sociales de un empleado, porque uno no observa ninguna variación. En el caso pues de que existiese una variación, es necesario realizar el promedio de los últimos 12 meses salariales. Entonces en este caso pues no hay necesidad de hacer el promedio y lo único que vamos a hacer es vamos a pagar las prestaciones sociales con base en ese salario estándar, que sería por ejemplo para salario 1.000.000 de pesos. Tenemos 1.000.000 de pesos. Permítame, pongo aquí la cifra de número. Para el tema de tiempo suplementario, 54.000 pesos. Ese va a ser el valor, 22.000 pesos. Para los recargos y comisiones, 150.000 pesos. Como lo vemos, venimos totalizando 1.226.000. Eso es lo que nos da esa sumatoria. Hagámosla acá. Sumemos estos valores, nos debe dar igual. Entonces, para poder calcular las prestaciones sociales, en este caso, de ese empleado, pues simplemente utilizaríamos la base de 1.226.000. Esto se lo explico como tema introductorio para que vamos entendiendo más o menos el tema de las prestaciones sociales. Yo les mencionaba en los videos anteriores que era importante mirar que todo esto que constituye salario, como es el tiempo suplementario, los recargos y las comisiones, van a ser tenidas en cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales. Entonces aquí el valor más importante, más relevante, va a ser el total bruto a pagar. Ese va a ser nuestro valor o va a ser nuestro insumo para el cálculo de las prestaciones sociales. Pero entonces vamos a mirar, por ejemplo, este empleado que tiene una variación y me voy a concentrar en sus últimos 3 meses de trabajo. En esos 3 últimos meses de trabajo, efectivamente vemos que existe una variación salarial ya identificada. Por ejemplo, vemos que el salario, no es constante, cambia de octubre a noviembre, sube 200.000 pesos y en diciembre cae 100.000. Entonces no es un salario constante. Al existir la variación salarial en estos últimos 3 meses de la nómina del empleado para el cálculo, pues entonces se va a requerir entonces realizar un promedio. Sabemos que el promedio sería la sumatoria de todos estos valores. En este caso, por ejemplo, en el salario sería la sumatoria de todos los valores dividido 12. ¿Por qué? Porque tenemos 12 meses de enero a diciembre. Eso nos permitiría identificar el promedio
De hecho, por ejemplo, acá en el total bruto donde estamos sumando los valores, pues vemos que son diferentes y lo único que tendríamos que hacer sería entonces promediarlos. En Excel pues se facilita un poco. Lo único que tendríamos que hacer es sumar todos estos valores. Entonces, o simplemente aplicar una fórmula que se llama promedio. Hagámoslo de forma rápida. Promedio, selecciono cada uno de los salarios desde diciembre hasta enero y ya nos entrega un promedio. Voy a arrastrar la fórmula para cada campo y lo voy a hacer lo mismo con los totales brutos a pagar. Entonces, inserto el promedio, selecciono los valores y Excel me trae la cifra promedio. En este caso, pues la cifra más importante para trabajar el tema de, las prestaciones sociales tendríamos como base salarial 1.247.000 y ese se convierte entonces en el valor más importante. Igual, esto se lo dejo como noción únicamente para que tengamos presente que esas personas que han tenido variaciones salariales en los últimos 3 meses, antes de la liquidación de las prestaciones sociales, pues habrá que hacer ese pequeño análisis. De hecho, cuando a uno le entregan una colilla o un soporte de pago de prestaciones sociales, pues normalmente lleva un título que dice salario promedio a través del cual se calculó. Sí, es muy importante entonces tener eso en consideración. Para las personas que de pronto se les dificulte el cálculo, pues entonces simplemente, como le menciono, eh, sumar estos valores. En este caso sumamos todos los valores salariales o de una vez vámonos a los totales brutos, sería sumar todos estos valores y dividirlos en 12 ese resultado, y de una manera pues entonces sencilla se calcula este promedio. Muy bien, vamos a entrar en materia y entendiendo esto pues ya vamos a tratar de trabajar de una manera más simple. Todos los valores que nos van a dar en los diferentes ejercicios pues ya van a ser promedio y no nos va a tocar hacer este cálculo, ¿cierto? Para que sea mucho más sencillo y más entendible. Simplemente esto se lo dejo para que lo tenga muy en cuenta y obviamente muy presente en su campo de trabajo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es nos vamos a ir para las cesantías, vamos a tratar de explicarlas. Nos dicen que las cesantías es un auxilio, una prestación que no la entregan. Normalmente tienen derecho a ellas las personas que trabajan en cualquier organización con un contrato laboral y normalmente nos la dan por cada año de trabajo. Nos van a dar 30 días de este beneficio y la finalidad es obviamente servir para cuando la persona esté cesante, cuando no tenga empleo, para que se pueda entonces sostener mientras busca un nuevo trabajo. Pero también es usada pues para temas de educación, también es usada para temas de mejoramiento de vivienda y es ese pequeño auxilio entonces que la empresa otorga en casos de que la persona se encuentre cesante. Muy bien. Eh, Normalmente tiene una fecha máxima de consignación el 14 de febrero, año vencido. ¿Cómo así? Por ejemplo, las personas que venían trabajando en el año 2019, venían trabajando con un contrato laboral, pues las empresas tenían como fecha máxima de consignación en el fondo de pensiones y cesantías el 14 de febrero de este año 2020, ¿cierto? Pero también se presentan algunas excepciones. Normalmente las excepciones se presentan con los contratos a término fijo. Eh, por ejemplo, vamos a suponer, yo tenía en el 2019 un contrato a término fijo que iba desde el 15 de enero hasta el 31 de diciembre y al terminar el contrato pues me entregan esas cesantías a mí directamente, eso no se va a consignar en el fondo de pensiones. Muy bien, ¿cómo se calculan las cesantías? Hay dos formas de cálculo. En la forma 1, simplemente es de forma mensual, donde el empleador borrará el 8.33% y aquí se lo subrayo,
del total bruto a pagar más el auxilio de transporte. Entonces, para el cálculo de cesantías es necesario tener en cuenta si el empleado tiene derecho o no al auxilio de transporte. Muy bien. Y la otra forma es que se calcula de forma anual o por el tiempo parcial que tuvo el empleado. ¿Cómo así? Entonces decir, por ejemplo, el caso que les puse ahorita, el 15 de enero fue el inicio del contrato y venció el 31 de diciembre. Entonces ahí también podríamos calcular desde la fecha donde inició el contrato hasta que se terminó para mirar su valor. Igual, esto lo vamos a tratar de ir desarrollando de forma más explícita a través de ejercicios. Entonces aquí lo vamos a hacer mucho más didáctico. Entonces aquí se lo dejo en orden. Pasos para el cálculo de cesantías. Primero que todo, para desarrollar el ejercicio, se necesita determinar el total bruto a pagar. O sea, nos necesitamos devolver a la liquidación de nómina que ya habíamos aprendido anteriormente, ¿cierto? Y determinar si la persona en esa liquidación de nómina tiene derecho a auxilio de transporte. Para el caso del cálculo de las cesantías, pues aquí yo le traigo más o menos el esquema y vamos a trabajar este esquema un poco más simple de lo que habíamos visto antes. Para el ejercicio como tal vamos a desarrollarlo de la siguiente forma. Vamos a tratar de suponer unos datos y esos datos los vamos a consignar acá. Entonces vamos a suponer que el salario promedio de un empleado son 1.500.000. Son 1.500.000, perdón, acá corrijo, 1.500.000, que tiene un pago de 150.000 pesos de tiempo suplementario, tiene unos recargos promedio de 25.000 pesos. Esto lo estamos haciendo de forma como si estuviéramos liquidando la nómina mensual. Estos valores de dónde los estoy sacando, simplemente estoy inventándolos con el fin de explicarle cómo se trabaja. Entonces, por ejemplo, acá comisiones, vamos a suponer que tiene una comisión de 100.000 y simplemente estos serían entonces los constitutivos de salario, o sea, los, los pagos que se le efectúan a un empleado. Entonces recuerde, el primer paso para el cálculo de las cesantías es tener claro estos conceptos, entender qué es lo que se le paga a él y qué es constitutivo de salario. Que aquí incluyo la comisión, que en un video anterior le hice mucho énfasis a que muchas veces no se tenía en cuenta porque la llamaban bonificación. Entonces, al llamarla bonificación, pues no se considera, pero si es de naturaleza de comisión, o sea que constituye salario, pues obviamente hay que tenerla en cuenta. Bueno, vamos a calcular el bruto a pagar. Simplemente es la sumatoria de estos valores. Vamos a sumar estos valores y vamos a evidenciar cuánto se le va a pagar al empleado. Se le va a pagar 1.775.000. Ese sería el bruto a pagar. Aquí no vamos a tener en cuenta las deducciones, no es de nuestro interés. Lo único que tenemos que determinar es este total bruto a pagar y si tiene derecho a auxilio de transporte, ¿sí? Entonces recordemos que para el auxilio de transporte me voy a basar en el salario y en las comisiones y la idea es que no sobrepase de 2 salarios mínimos. Entonces recordemos que 2 salarios mínimos, hagamos el cálculo por acá, serían 877.803 por 2, nos da 1.755.606 y en este caso pues el salario y las comisiones suman 1.600.000, por ende la persona tendría derecho al auxilio de transporte que son 102.854 y queda consignado entonces el auxilio de transporte. Muy bien, entonces este es el primer paso. ¿Qué le van a pedir? Que sume el auxilio de transporte más el total bruto a pagar
Entonces vamos a hacer la sumatoria de esos dos valores y tenemos entonces que 1.877.000 sería nuestro valor más importante. Sí, de ahí es donde se va a desprender todo el cálculo de la prestación social, inclusive se va a calcular también con base en la prima. Muy bien, entonces sigamos completando como la plantilla, el paso a paso. Entonces recuerden que yo aquí les había dicho que había una posibilidad de calcularlo de forma mensual y simplemente era que la empresa ahorraba el 8.33% del total bruto a pagar y del auxilio de transporte. Pues entonces eso lo podemos hacer ya que tenemos el total bruto a pagar y el auxilio de transporte. ¿Cómo lo haríamos? Muy sencillo, simplemente tomamos el valor de 1.877.854 y lo multiplicamos por el 8.33% y el resultado sería el valor de cesantías mensuales que debe ahorrar el empleador. Sí, eso lo estamos mirando en términos mensuales. Pero vamos a continuar desarrollando el ejercicio porque la idea es que lo calculemos en un rango de tiempo. Muy bien, aquí entonces nos piden que hallemos el valor del día. El valor del día simplemente es considerar ese auxilio de transporte y el total bruto a pagar y dividirlo en 30. Entonces sería 1.877.854 dividido 30 días del mes y aquí tenemos el valor del día, ¿sí? Eso es lo que se estaría ganando un empleado con estas características tomando en cuenta todo lo que suma salario más el auxilio de transporte, ¿cierto? Obviamente pues no tenemos en cuenta las deducciones, pero este será el valor a través del cual nosotros calculemos el valor de cesantías a pagar. Muy bien, vámonos para un paso número 2. En el paso número 2 dice, determine los días que laboró el empleado, considerando que se paga de forma anual y se va a contabilizar a partir del 1 de enero de cada año. Muy bien. Las cesantías se calculan como bien lo acabamos de decir desde el 1 de enero, pero no necesariamente inicia la cuenta desde ese día. ¿Por qué? Porque depende del ingreso que tenga la persona de la empresa. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, ahorita hablamos de que una persona entraba a laborar el 15 de enero, vamos a poner el 15 de enero de 2020, como para ser coherentes con el auxilio de transporte que acabamos de utilizar, y vamos a decir, entonces aquí inicia el cálculo, ¿sí? No va a iniciar el 1 de enero porque la persona no empezó sus labores el 1 de enero, sino el 15, y vamos a decir que la persona terminó el 31 de diciembre de 2020. Listo. Entonces acá el truco o lo más importante vendría siendo el cálculo de los días que se presentan desde que inició la persona hasta que terminó. Entonces, de esta forma, le voy a pedir que utilice mucho Excel porque nos va a facilitar el cálculo de los días. Sí, de hecho, vamos a aprender algo acá que es una pequeña fórmula. Ponemos igual y escribimos días 360 y doble clic para activar la fórmula. Aquí donde dice 360 le vamos a dar doble clic y nos permite calcular. Entonces acá nos piden fecha inicial. Entonces vamos a poner que la fecha inicial es la del 15/01 de 2020. La fórmula nos dice punto y coma, vamos a poner punto y coma y nos pide la fecha final. Fecha final y simplemente cerramos el paréntesis y enter. Entonces lo calculo de una manera muy simple. También lo podemos calcular de la siguiente forma. Si de pronto se enreda un poco, me voy a parar aquí al ladito y en la parte de arriba aquí dice insertar función. Vamos a insertar una función y vamos a poner acá en este texto, vamos a buscar la fórmula días 360. Le decimos ir y aquí tenemos la fórmula y aceptamos.
Simplemente es más sencillo porque aquí nos aparece como un cuadro de diálogo que nos permite desarrollarlo mucho más sencillo. Entonces usted ya mira cómo hace uso de la fórmula. Fecha inicial, entonces la fecha de inicio es H33, que sería esta del 1501 de 2020, y la fecha final seleccionamos 31/12 de 2020 y aceptamos, ¿sí? Entonces tenemos los mismos valores, los mismos días. Usted determina cuál es el medio más práctico para calcularlo. De hecho, en las organizaciones utilizamos mucho Excel. ¿Por qué? Precisamente porque facilita mucho el tema de cálculos, especialmente en este tema de nómina. Entonces, si de pronto no tiene la posibilidad de hacerlo en computador, simplemente va a contabilizar desde el 15 de enero, considerando que los meses en talento humano son de 30 días y los años de 360. Entonces, por ejemplo, en diciembre no hay 31 días, simplemente 30. Entonces, tocaría hacerlo prácticamente manual. Vamos a sacar una parte, vamos a poner por aquí, vamos a tratar de contabilizar eso de forma manual para las personas que no tengan la posibilidad, y vamos a poner como los meses, ¿sí? Vamos a poner los meses hasta diciembre. Listo, entonces tengo los meses. Por ejemplo, si nos dicen a nosotros cuántos días hay en enero después del 15, se supone que estamos contabilizando días, meses de 30. Si usted cuenta en sus dedos, con sus dedos en las manos, pues se va a dar cuenta que del 15 al 30 de enero hay 16 días. Febrero son 30, marzo son 30 días, abril también 30, mayo 30, junio 30, julio también, agosto igual, septiembre, octubre, noviembre y 30 de diciembre. Listo, recuerden que se estandarizan los meses de 30 días. Si yo sumo esos valores, me debería dar el mismo valor que acabamos de encontrar con la fórmula. Entonces acá lo tenemos, 346 días. Como le digo, usted busca la mejor estrategia para, para este cálculo, ¿sí? Excel igual se lo estoy explicando en Excel. Estoy explicando una estrategia mucho más sencilla, pero usted va a hacer uso de lo que tenga, ¿sí? Inclusive les voy a compartir una paginita de internet donde de pronto puedan acceder al programa Excel en caso de que no lo tengan instalados en sus computadores. Muy bien, perfecto. Entonces, en el paso 1, recapitulando, en el paso 1, pues calculamos el valor de un día de trabajo a través del cálculo de la nómina. En un paso 2 determinamos los días que laboró la persona, 346. Entonces ese es nuestro dato importante o relevante. Y continuamos. Entonces ya aquí inclusive vamos a terminar de una forma muy, muy sencilla, y lo que vamos a hacer es calcular el valor de esas cesantías. Para eso tenemos una pequeña fórmula que nos va a permitir determinar ese valor. Entonces nos indica, vamos a poner el igual, vamos a tratar de ponerlo un poquito más grande, ¿sí? Para que lo podamos visualizar mejor. Entonces acá la fórmula nos dice, fórmula de cesantías, igual, me pide que abra dos paréntesis y que indique cuáles son los días laborados por la persona. Entonces los días laborados son 346, como lo determinamos ahorita, lo vamos a multiplicar por 30, cerramos el paréntesis, vamos a dividir eso en 360, cerramos el segundo paréntesis y lo vamos a multiplicar por el valor de un día, ¿sí? El valor del día de trabajo de la persona, que habíamos determinado que eran 62.000.
62.595, 62.595. Listo, perfecto. Acá tenemos el resultado del valor de cesantías que se le va a pagar a esa persona y sería un valor de 1.804.823, ¿sí? Eso es lo que se le va a pagar a esa persona por el concepto de cesantías. Perfecto, seguimos avanzando y vamos con el cálculo de los intereses. Entonces, aquí nos plantean el cálculo de los intereses a las cesantías y lo que vamos a hacer es simplemente cumplir la instrucción, que sería una fórmula también. Los intereses a las cesantías lo vamos a aplicar con fórmula y la fórmula siempre va a ser esta misma, es estándar. Entonces vamos a poner igual, nos pide que abramos dos paréntesis, entonces nos dice días laborados, ya sabemos que son 346, se van a multiplicar por el 12% que nos plantea la fórmula. ¿Por qué el 12%? Y una vez se lo explico. A usted por mes le dan el 1% de intereses en las cesantías, como son 12 meses, pues entonces tendríamos un 12% total. Y lo que estamos haciendo aquí, poniendo los días laborados y al dividirlos en 360, pues nos sacará la proporción del interés. Muy bien, entonces aquí tenemos días laborados 346 por el 12% y lo vamos a multiplicar por el valor de las cesantías que ya nos había dado 1.804.823. Cerramos el paréntesis, dividimos en 360 que nos lo da la fórmula y cerramos el último paréntesis y damos enter. Entonces en este momento tendríamos un cálculo de intereses de 208.156 pesos, ¿sí? Entonces ya tenemos el cálculo de las cesantías y el cálculo de los intereses, ¿sí? Entonces podemos continuar con la siguiente prestación social. Muy bien, vamos a pasar entonces de cesantías, vamos a pasar a la prima y también nos plantea una estructura similar y vamos a entender lo siguiente. Entonces la prima es la participación en las utilidades que tiene un empleado, en las utilidades monetarias que genera la empresa. Recuerden que por ahí hemos visto ya el estado de resultados de la organización. Por allá al final tiene algo que se llama utilidades netas, o sea, lo que queda después de pagar todos los gastos teniendo en cuenta las ventas. Y entonces sería una pequeña participación que tiene el empleado en esa utilidad. En materia laboral, pues está destinado que la prima equivale a 30 días de salario por año trabajado, pero sabemos que en Colombia se paga normalmente 15 días en el primer semestre del año y 15 días en el segundo semestre. También, al igual que la cesantía, se calcula de forma anual, empezando desde el 1 de enero de cada año y terminando el 31 de diciembre de ese año. Normalmente los tiempos de pago son el 30 de junio y el 20 de diciembre de cada año. Y vamos a poner el ejemplo, pues normalmente si usted estuviera calculando la prima de un empleado que fue despedido en esta fecha de cuarentena, pues entonces esa persona, esa persona pues entonces tendría derecho a lo que haya elaborado hasta la fecha y correspondería al primer semestre del año. ¿Cómo se calcula? Es igual que las cesantías, lo único que varía es que su pago es semestral, ¿cierto? Entonces también se puede calcular de una forma mensual, teniendo en cuenta el 8.33%, el 8.33% del salario total bruto a pagar y auxilio de transporte. Y también se puede hacer de forma anual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos simplemente a continuar con el ejercicio. Recordemos, vamos a traernos los valores, a traer los mismos valores que teníamos en la liquidación de la nómina, porque igual va a ser en la misma base de cálculo. Entonces, recordemos que teníamos 1.500.000 de salario, 150.000 pesos de tiempo suplementario, 25.000 pesos de recargos, comisiones 100.000
y nos había dado un total bruto a pagar de 1.775.000. Simplemente eso ya lo teníamos. Y lo mismo, pasa lo mismo acá, el auxilio de transporte, ya habíamos determinado que este empleado tenía derecho a auxilio de transporte porque no sobrepasaba los 2 salarios mínimos y habíamos determinado un total bruto a pagar y lo único que vamos a hacer es este valor que tiene incluido el auxilio de transporte, vamos a ponerlo manual, 1.877.854. Si lo multiplico por el 8.33%, pues sería lo que el empleador debería ahorrar mensual por el concepto de prima. Si usted va y revisa, vamos a compararlo con las cesantías, es el mismo valor, son los mismos datos, porque como le planteaba, pues el cálculo de la prima y las cesantías es muy similar. ¿Sí? Entonces acá tenemos el primer resultado. Muy bien, va a pasar lo mismo. En un segundo paso le van a pedir que calcule los días, porque vamos a calcular el rango general. Entonces recordemos que la persona inició labores el 15 de enero de 2020, pero y terminó labores, vamos a ponerlo acá, el 31 de diciembre de 2020. Entonces aquí es donde va a cambiar un poco el cálculo. ¿Por qué? Porque se supone que si yo estoy calculando las prestaciones sociales al 31 de diciembre de 2020, se supone que a él ya le pagaron el primer semestre de prima, ¿cierto? El que estaba comprendido entre el 15 de enero hasta el 30, vamos a ponerlo acá, hasta el 30 de junio de 2020. Se supone que eso ya está pagado, ¿sí? ¿Qué es lo que le debe usted al empleado? Pues usted le debe el segundo semestre del año, ya que la fecha de terminación es el 31 de diciembre, usted le debe desde el 1 de julio de 2020 hasta esa fecha. Eso es lo único en que varía el cálculo de la prima. Inclusive aquí le voy a poner una pequeña observación. El primer semestre ya se pagó. Sí, eso ya tiene que ser historia. Yo creería que ese empleado ya se la rompió, ya se la gastó. Bueno, entonces vamos a calcular los días. Vamos a calcular cuántos días hay desde el 1 de julio hasta el 31 del mes 12 de diciembre. Recordemos la fórmula, son días 360. Activamos la fórmula, fecha de inicio. Bueno, hagámoslo por el otro método que me parece más explícito. Aquí insertando la función, días 360, están las fórmulas recientes, la fecha de inicio es esta, fecha de terminación 31/12 de 2020 y aceptamos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 180 días completos, ¿sí? Si quieren hacemos la pequeña explicación aquí a un costadito, vamos a poner los meses, entonces tenemos julio, ¿sí? Julio y vamos a llegar hasta diciembre, noviembre, diciembre. Entonces, ¿cuántos días tenemos de julio? Entonces tenemos 30 días, agosto 30 días, septiembre otros 30, octubre 30, noviembre 30 y otros 30 de diciembre. Entonces acá tenemos los meses, aquí tenemos los días y al igual que en el método anterior, si de pronto se nos dificulta operarlo con Excel, pues tenemos la posibilidad de hacerlo manual también. Muy bien, vamos a sumar. Y tenemos un total de 180 días, tal cual como nos dio en nuestra fórmula de Excel. Yo les recomiendo que se vaya familiarizando con el programa. De hecho, es súper importante. Es importante para su desempeño laboral. Muy bien, ya tenemos los días. Vamos a resaltarlo acá como valor importante.
Y lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de la prima. Aquí tenemos la fórmula, al igual que aplicamos la de las cesantías. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el igual, dos paréntesis que nos pide la fórmula que hablamos. Días laborados fueron 180, se van a multiplicar por 15. Cierro el primer paréntesis. Voy a dividir en 180, equivalente a un semestre. Y cierro el paréntesis y por último multiplico por el valor de un solo día. Recordemos que ya lo habíamos calculado, son 62.595, 62.595 y tenemos el valor correspondiente a la prima. Listo, muy bien. Entonces ya hemos terminado dos prestaciones sociales. También le quiero mencionar algo, las cesantías, voy a volver un poco las cesantías. En caso, ustedes ya habíamos hablado que el salario era inembargable, que no se podía retener, etcétera, etcétera. El concepto de cesantías es el único concepto que puede ser embargado por el empleador, teniendo en cuenta que usted haya hecho un daño o haya actuado pues de forma delictuosa y no va a tener derecho al auxilio de cesantías en caso de que usted tenga una conducta poco ética o delictuosa en contra de la organización. Entonces ahí tuvimos el tema de prestaciones sociales. Viene un último tema que son las vacaciones. Las vacaciones no son una prestación social, pero más sin embargo vamos a ver cómo se calculan teniendo en cuenta pues ciertos parámetros. Por ejemplo, las vacaciones, al no ser una prestación social, sí es un tiempo de descanso que tiene el empleado como derecho por un año de labores y normalmente nos dan 15 días por cada año laborado. No se pueden acumular periodos de vacaciones, eso es muy común verlo en las organizaciones, pero digamos que por las políticas de seguridad y salud en el trabajo, pues no es lo más sano, porque de hecho si usted llegara a accidentarse y pueden investigar si la persona ha tenido tiempo de vacaciones gozado y determinan que no, pues la culpa va a ser 100% de la empresa por no darle este espacio. Posiblemente la fatiga, el cansancio sea la causa, sea la causa de que haya ocurrido el accidente, ¿cierto? Entonces es importante porque muchas veces como organizaciones nos va a tocar responder solidariamente con una invalidez, con una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la ARL, que es quien cubre este tipo de enfermedades o este tipo de accidentes, pues no va a responder debido a que hay una mala actuación de parte de la empresa al no permitirle las vacaciones. Muy bien, entonces, ¿cómo se calcula? Mismos procedimientos anteriores, simplemente aquí hay un pequeño cambio en la forma mensual. Aquí, por ejemplo, tenemos que la persona se le va a calcular el 4.17%, pero en este caso las vacaciones solamente tienen en consideración el salario básico y los recargos nocturnos. No tiene en cuenta comisiones, no tiene en cuenta tiempo suplementario, tampoco tiene en cuenta los recargos festivos, únicamente el salario básico y los recargos nocturnos. Y también está pues la forma anual o por el tiempo parcial que haya laborado la persona. Y para afianzar estos dos métodos de cálculo, simplemente vamos a hacer el paso a paso. En el paso a paso lo que vamos a hacer es lo siguiente, continuamos con nuestro ejercicio, vamos a la liquidación de la nómina, pero en este caso ya no nos van a interesar sino dos conceptos. Entonces recordemos que el salario básico de la persona es 1.500.000 y vamos a consultar los recargos nocturnos. Listo, entonces por aquí dice recargos, vamos a suponer que esos son los recargos nocturnos, 25.000 pesos. Recuerde que aquí no se pueden incluir los recargos festivos, no se pueden incluir. Entonces aquí le están pidiendo sume el salario más los recargos, en este caso los recargos nocturnos, y vamos a sumar, bueno, vamos a sumarlo manual, 1.500.000 más 25.000
más 25.000 para un total de 1.525.000. Calcule el valor del día, simplemente sabemos que es ese valor, dividido 30, entonces tiene un valor del día de 50.833. Y como habíamos visto en los cálculos anteriores, pues el cálculo mensual simplemente sería tomar el salario más los recargos nocturnos, que son 1.525.000, por el 4,17%, y esto es lo que debería ahorrar el empleador de forma mensual para garantizar el pago de sus vacaciones, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Bueno, también le quiero hacer un poquito de claridad en este cálculo mensual que estamos haciendo en contabilidad, se llama provisión, provisiones contables, y se refiere pues al hecho de que usted vaya haciendo un ahorro mensual para poder garantizar el pago de las prestaciones sociales a los empleados, ya que esas prestaciones se convierten en una deuda o en un pasivo, como lo llaman en contabilidad, un pasivo laboral, y es de fundamental y estricto cumplimiento. De hecho, cuando una empresa se quiebra, lo primero que hacen es tratar de vender todas las maquinarias, edificios y demás. El primer pasivo que se trata de cubrir es el pasivo laboral, y posterior, si queda, pues entonces los otros pasivos, que normalmente son con proveedores. Muy bien, continuemos. Entonces, pasos para el cálculo de las vacaciones. Determinar el tiempo laborado. Entonces, simplemente recordemos que la persona tuvo una fecha de inicio que fue el 15 de enero de 2020. La idea es determinar cuántos días trabajó hasta el 12 de diciembre, perdón, hasta el 31 de diciembre de 2020. Y ese cálculo ya lo habíamos hecho, pero más sin embargo repitámoslo. Sería días 360. Bueno, lo voy a hacer por este método esta vez. Fecha de inicio, punto y coma, y fecha final, cierro paréntesis, 346 días, tal cual como ocurrió con las cesantías. Muy bien, las vacaciones, recuerde, siempre se van a calcular desde la fecha cuando usted ingresó de sus últimas vacaciones, y por lo general se hace de forma anualizada. Cada que usted cumple un año sale a vacaciones, se paga, y entonces a partir de esa fecha es que vuelve el nuevo cálculo a realizarse. Entonces tenemos, segundo valor importante, los días, y por último aquí tenemos una pequeña fórmula que nos plantea el cálculo de las vacaciones. Entonces tenemos igual, nos pide que abrimos dos paréntesis, los días laborados ya sabemos que son 346, se multiplican por 15, cierro el paréntesis, divido en 360, cierro el paréntesis, y voy a multiplicar por el valor de un día. Entonces acá cambio el esquema, sabemos que el valor de un día nos dio 50.833. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta ni comisiones ni tiempo suplementario. Muy bien, le vamos a dar Enter, y este sería el valor correspondiente a las vacaciones. Este sería el valor correspondiente a las vacaciones, y hemos culminado el tema de prestaciones sociales. También es una prestación social la dotación, ¿cierto? La dotación, y normalmente tienen derecho a esta prestación social aquellas personas que tienen un salario hasta 2 salarios mínimos y no lo sobrepasan, ¿sí? Normalmente se da 3 veces en el año, y pues obviamente pues no tiene forma de calcularse porque depende de lo que cada empresa otorgue. Muy bien, para afianzar este tema, pues usted va a tratar de hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 2 conforme a lo que le he explicado. Yo le he dejado más o menos la plantilla, la estructura que le va a permitir de una manera ordenada desarrollar el ejercicio.
Entonces aquí le estoy mostrando el paso a paso. La idea es que sea juicioso, me consulte, como le digo, lo puede hacer si usted quiere en papel, si usted quiere se puede valer de la herramienta Excel. Me gustaría mucho que se valieran de la herramienta Excel, ¿por qué? Porque le va a permitir afianzar el conocimiento. De igual forma, tenga en cuenta en el ejercicio 1, pues esta persona por su salario, en este caso tiene un salario de una comisión bastante alta, que tanto salario como comisión suman 4.700.000, no tiene derecho a auxilio de transporte. Entonces es clave porque no se va a calcular. Para el cálculo de prestaciones sociales el auxilio de transporte va a ser cero, tenga eso muy en cuenta. Y en el ejercicio número 2 tenemos una persona que venga 1.200.000 y una comisión de 150.000, tiene derecho a auxilio de transporte porque no sobrepasa el 1.755.606 que ya habíamos visto. Espero que haya sido entendible el tema. Le voy a compartir las notas de clase y la idea es que desarrolle estos dos ejercicios. También le voy a compartir entonces el archivo para que pueda ser desarrollado. Les deseo una feliz tarde, muchachos.